Les quiero pedir un favor. ¿Quién en alguna vez de su vida ha sentido miedo? Levante la mano. ¿Sí? Y les voy a decir que levantar la mano es poner el codo a la altura de la oreja. Y muchas veces levantamos, nos da tanto miedo que levantamos la mano. ¿Sí? Entonces, es levantada la mano. ¿Sí? ¿Y quién en su vida ha sentido coraje porque otro tiene miedo de hacer algo que para ti es muy simple? Levanten su mano. ¿Sí? Entonces, quiero que me entiendas esto. El miedo es algo que está dentro de ti, no es algo que te generan, pese que nos han ido enseñando a temer. ¿Quiénes son mamás? ¿Quiénes son papás? ¿Quiénes son tíos? ¿Y quién le mete miedo a los niños? No te subas a la bici porque te vas a caer. Y el niño agarra miedo a subirse a la bici. No salgas con ese porque te vas a... Y entonces empezamos a agarrar miedo. Yo quiero presentar de entrada un pequeño video, dura como un minuto, ¿sí? Y es algo que es bien interesante. Quiero que te quedes con esta pregunta, ¿sí? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Te has sentido si alguna vez? A punto de... Y el pasito para atrás. Decía uno de mis grandes maestros, don Francisco Villa, que en paz espante, que no quiero venir a hablar de Francisco Villa. Okay. Francisco Villa Doroteo Arango fue uno de los grandes héroes mexicanos, es el único mexicano, de hecho es el único que ha invadido Estados Unidos. O sea, no le tuvo miedo, invadió Estados Unidos. Después lo corretearon, pero lo hizo. ¿Sí? Decía él que el miedo existe, que es un tonto el que dice que no hay miedo. El valor es reconocer tu miedo y hacer las cosas pese a que le tienes miedo. Qué frase tan maravillosa de alguien que se supone que era campesino, inculto, asesino y demás, ¿no? Pero eso es la realidad. ¿Cuántas veces tienes la necesidad, tienes la urgencia de hacer algo y el miedo te ataca, el miedo te amarra, el miedo te ata? Y cosas sencillas, cosas muy sencillas. Entras a un restaurante, ves a alguien por ahí y dices, se me hace que lo conozco, se me hace que es mi prima. Pues pregúntale, ¿y si no es? ¿Sí? Y te da el miedo y lo pierdes. ¿Sí? En este momento vamos a hacer un pequeño taller de 1 minuto. Vas a dejar todas tus cositas ahí en tu silla, nadie agarra a nadie nada que no sea de ellos, que no te dé miedo dejarlas, y te vas a levantar, te vas a presentar con 3 gentes que no conozcas. No se vale que, ay, mira, mi mamá, mi marido y mi suegra, voy con ellos. Con 3 gentes que no conozcas, ¿sí? Te vas a presentar, le vas a decir, oh, mucho gusto, yo me llamo Garland y lo que más miedo me da es saludar desconocidos. Con tu miedo, ¿sí? Lo que sea tu miedo.
Lo que más miedo me da es no traer dinero, me presta 100 pesos. Porque aquí más miedo te dé, se lo vas a decir a 3 gentes. ¿Sí? Porque un problema entendido y aceptado está a la mitad resuelto. ¿Listos? Empezamos. 1, 2, 3. A 3 gentes. Vamos, todo el mundo. Este fue el kinder. ¿Sí? ¿Quién se sintió bien con este ejercicio? ¿Sí? ¿Quién se sintió mal con este ejercicio? O sea, te da miedo. ¿Sí? Lo que más tememos, y lo dijo una señora que se presentó conmigo, es el miedo al rechazo. ¿Sí? Me voy a acercar, la voy a saludar, y si en ese momento le habla a la Virgen, y me siento ofendido, me siento rechazado. ¿Por qué la gente no nos metemos en ventas? Por miedo al rechazo. Por miedo al rechazo, miedo al no. Yo te voy a decir algo. Si tú me preguntas si quiero o no quiero, oye, ¿quieres un vaso de agua? ¿Sí? Yo tengo 2 opciones. Te puedo decir que sí, te puedo decir que no. Pero si no me preguntas, nada más tengo una opción. ¿Qué fue no? No me preguntaste, no dije que quería. ¿Sí? Entonces tú ya te llevaste el no porque te daba miedo no recibir un no, te daba miedo recibir un sí. La pregunta, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Te lo digo? ¿Qué harías? ¡Todo! Bailarías. ¿Sí? ¿A quién le ha dado miedo? De repente vas en el centro, vas en el camión, en la combi, y de repente, ¿aquí cómo se dice camión? ¿Combi? Sí, camión. ¿Camión? ¿Sí? Pecera, metro, ¿sí? Y de repente alguien saca una musiquita en tu teléfono, una grabadora, pone en el radio, ¿sí? Una música que a ti se te antoja bailar. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Sí? Y no la bailas por el miedo. No, yo sí la bailo. Pero yo la felicito. ¿Sí? Yo sí la bailo. Nosotros estamos metidos en un negocio. Sí, no, yo la bailo, pero con la cabeza. Ahorita la vamos a poner en cuenta. No sé bailar así que digamos, uy, qué bárbara se ve. No se apure, yo bailo igual que un poste de concreto de la luz. Pero gracias, no tengo 2 pies izquierdos, nada más tengo uno izquierdo y se juntan los 2 ahí. Yo también igual. Yo te voy a decir algo, esto se lo aprendí a otro de mis grandes maestros, Alex Stein. Dice, haz lo que más miedo te dé y vencerás. ¿A qué le tienen miedo, mister? Al fracaso. Al fracaso. ¿Y cómo vas a saber si fracasas o no si nunca lo intentas? Yo explico, voy a hacer un pastel y si fracaso, mejor no hago pastel. ¿Cuándo voy a poder aprender a hacer pasteles, a superar mis fracasos, a volverme un experto en algo si no lo intento por temor al fracaso? Mamás, ¿quiénes son mamás? ¿Qué le dirías a tu niño si tu niño te dice, mamá, es que no quiero ir a la escuela porque hay un examen y a lo mejor me va mal? ¿Qué le vas a decir? Estudiar. Tienes que, de entrada dices tienes que ir. ¿Sí? Y entonces tú dices, bueno, yo estoy metido en un negocio donde se trata de ayudar a la gente a sentirse mejor, donde se trata de ayudar a la gente a que no se nos muera de un infarto, y de repente ves que viene una persona con problemas de sobrepeso, grasa corporal, lo más seguro es que tenga colesterol, lo más seguro es que esté propenso al infarto, y dices, ahí viene un gordito. Te voy a decir de los productos para bajar de peso, salvarle la vida. Se está acercando el gordito. Ahorita le voy a hablar del shake para que él baje de peso y para controle su grasa. Ya llegó el gordito. ¿Sí? Ya se fue el gordito. ¿Por qué? Porque me dio miedo. ¿Sí? Y entonces, 5 metros adelante, ese señor, esa señora, se cae, le dio el infarto porque nunca le dijiste. ¿Cómo te vas a sentir? Muy mal. O sea, tienes que intentarlo. Hombres, ¿te acuerdan cómo se sentían la primera vez que invitaste a salir a tu actual pareja? ¡Ay, miedo! Ajá, y te temblaba todo y te sudaba todo, y te hiciste tripas corazón, pero te lanzaste. ¿Y cuál fue el resultado? Lo conquistaste. O sea, no es cuestión de si es difícil o no es difícil. Es cuestión de que tú creas que tú lo mereces. Cuando tú crees que algo mereces, vas por él. Y no te importa nada. ¿Sí?
¿Cómo te pongo un ejemplo con esto? Imagínate que tú vas en la calle, no traes dinero, andas preocupado por dinero y ves un billete de 500 pesos tirado. ¿Sí? Pero ves que viene otra persona, le ves la cara y ves que está viendo el billete también. ¿Qué haces? Yo corro para el dinero. No traes dinero. ¿Sí? O sea, necesitas este dinero. Entonces, muchas veces hemos sido rechazados, golpeados, humillados, y esto nos ha ido dando miedo. Tu niño va a agarrar algo caliente, va a subir la mano a la estufa y tú sabes que está caliente y dices, no niño, está caliente, te quema, ¡uy! Próxima vez que va a agarrar algo caliente le dices, no, quema, ¡uy! A la siguiente vez nomás dices, ¡uy! El niño ya lo entrenaste para tener miedo. ¿Quién te entrenó en tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Ese que no te deja despegar. Cuando tú encuentras tu miedo, va a ser fácil vencerlo. Lo tienes que empezar a desmenuzar. Consíguete a alguien a quien no conozcas. Ojo, te vas a la Alameda, te vas a la plaza, te vas a algún lado. Alguien a quien no conozcas, alguien a quien nunca en la vida vas a volver a ver. Y haces este mismo ejercicio y dices, hola, mucho gusto. Yo soy Garland y yo tengo un miedo terrible a que la gente me rechace. ¿Me puedo juntar con usted? Muchas gracias. O sea, tienes que... ¿Qué pasa con él? Le puedo contar mi miedo. Nunca en la vida lo voy a volver a ver. No se lo pudiera contar a mi hermano, porque siguiente vez que me bronquee con él, ¿qué va a hacer? Burlarse de mí. ¿Sí? ¿Y si se lo cuento a mi suegra? No lo hagas. Pero me refiero con esto, ¿sí? Tú tienes que sacar el miedo, enfrentar tu miedo. Y la única forma de que tú puedas vencer un miedo es cuando tú reconoces a qué le tienes miedo. La gran mayoría de la gente dice, le tengo miedo a la oscuridad. ¿Han oído eso? ¿Quién ha oído eso? Sí. ¿Sí? Levanta la mano quien ha oído eso. ¿Sí? Levante la mano quien no le tiene miedo a la oscuridad. La gran mayoría de nosotros fuimos enseñados a tenerle miedo a la oscuridad. No salgas de noche. No sabes lo que puede ver allá. Es que está muy oscuro. ¿Sí? Hazte acá la luz. O sea, no nos daba miedo, no nos enseñaron a tenerle miedo a la oscuridad. Nos enseñaron a tenerle miedo a lo que nosotros pudiéramos apreciar, medio ver de lo que estaba en la parte de la oscuridad, porque deformamos todo. Y así son nuestros miedos. Tú empiezas a deformar lo que tú crees que es la realidad. Te pongo este ejemplo. Yo llego y te digo ahorita, fíjate que ayer, el domingo pasado, fui con Pepe, ¿sí? Y Pepe me empujó, me pateó, se me echó encima, me revolcó, me gritó y me jaló el pelo. ¿Qué vas a decir de Pepe? Que qué mala onda, ¿verdad? Le voy a dar las gracias. Okay. Entonces digo, oye, qué mala onda, Pepe. Y luego te digo, porque nos fuimos a jugar fútbol americano. ¿Qué vas a decir? Lo estás metiendo dentro de un contexto, ¿sí? Donde eso es válido. Entonces nosotros empezamos a tener miedo porque no lo metemos dentro de nuestro contexto donde deberíamos hacer esas cosas. Lo estamos tratando de manejar en otros contextos. ¿Sí? Yo te voy a decir una cosa. Señoras solteras, muchachas solteras, ¿sí? O que no vengan con su pareja, por lo menos. Ya cambió. Okay. ¿Qué pasa con esto? ¿Te gusta un chavo? ¿Por qué no decirle que te gusta? Por miedo. No. Porque no es la costumbre. No es la costumbre. Paradigmas. Entonces te vas a quedar con muchas ganas de muchas cosas porque no es la costumbre, porque te da miedo romper la costumbre, hacer quedar mal a tu mamá, a tu abuelita, porque en sus tiempos, ¿sí? Pero hay que entender que el mundo ya cambió. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a poder tú vencer tu miedo? ¿Sí? Primero, encuentra qué es lo que te da miedo. Y no me confundas miedo con flojera. Porque es bien fácil confundir miedo con flojera. ¿Por qué no haces pasteles? Ay, no sé qué flojera. ¿Sí? No te da miedo, te da flojera. O sea, no confundas miedo con flojera. La pereza es lo que te va a dirigir al fracaso, es un lastre.
pero el miedo es lo que te impide volar. Entonces, si tú empiezas a romper tus miedos, vas a poder volar. Entonces vamos a enfrentar nuestro miedo. Nuestro primer miedo es miedo al rechazo, es miedo al no, es miedo al desconocido, es miedo al qué dirán. Y te tengo una magnífica noticia. Ese miedo quítatelo. ¿Por qué? Porque el día de hoy que tú saliste arregladita de tu casa, saliste peinadita, saliste bien vestida, tus vecinas dijeron, ¿y esta tú? ¿Que hasta se peinó? ¿A quién ir? ¿Con quién irá? Que yo te lucho. Pero el lunes que sales a la tienda, que todavía vas en bata, pantalón de pijama, una chancla verde, una chancla roja y el pelo así medio enredado, ¿sí? Las vecinas que van a decir, ay, mira qué bien se porta, van a decir, oh, mira, está fodonga en la tienda. Es decir, hagas lo que hagas o dejes de hacer lo que dejes de hacer, la gente ya está hablando mal de ti y está pensando mal de ti. Entonces, ese miedo, quítalo, ya no sirve. La gente ya está hablando mal de ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué crees que dicen tus conocidos? ¡Loca! ¿Sí? Y si llegas y le dices, oye, fíjate que ya me saliste porque mejor voy a conseguir una chamba de secretaria, ¿qué van a decir? ¡Está loca! Hagan lo que hagan, ¿sí? Ya están hablando mal de ti. Ahorita vamos a hacer el segundo ejercicio de rompiendo el miedo. Ya fuiste y te presentaste con 3 gentes desconocidas y les dijiste que tenías miedo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En este momento vamos a ir y vamos a dar 3 abrazos, no más. 3 abrazos a 3 gentes desconocidas. ¿Me ayudas? Te voy a explicar cómo es el abrazo. Normalmente la gente hacemos esto, ¿sí? Luego así de campana, ¿no? Para que pase la procesión por abajo. Y luego es el golpe en la espalda. Entonces, ese no es un abrazo. Un abrazo es corazón con corazón. Es corazón con corazón. No es de golpes, no es de apretada, no es de sobada. Es nada más de permitir que un corazón lata junto a otro corazón. El lado izquierdo con el lado izquierdo. El abrazo al lado derecho no cuenta. Tiene que ser corazón con corazón. Y te esperas 2-3 segundos. ¿Sí? No hay sobadas, ni en la espalda, ni más abajo. Señoras, abstengan. ¿Listo? 3 abrazos a gente desconocida, por favor. 1, 2, 3. Tus amigos, sus primos, ¿a quién le gustaría que esa gente a la que tú quieres si fuera un poquito más feliz cada día? ¿A quién le gustaría? Levanta la mano. ¿A quién no le gustaría? Levanta la mano. Aquí todo se vale. Ok, te voy a pedir que todos los días tú te encargues de dar 10 abrazos. Diarios, 10 abrazos. Ahí sí entra tu marido, tu suegra, tu consuegra, tu hijo. ¿Puede ser la misma persona? No, 10 personas diferentes, ¿sí? Pero que tú recibas 10 abrazos. ¿Sí? La idea no es que los des, acuérdate que el que más da, más recibe. ¿Sí? Pero al dar tus 10 abrazos, vas a empezar a generar la costumbre del abrazo. ¿Sí? El ser humano tiene la forzosa necesidad del contacto humano, por eso nos congregamos, por eso nos juntamos. ¿Sí? Los latinos somos muy diferentes de los europeos y de los gringos, ellos son fríos, ¿sí? O sea, ellos no saludan de abrazo y mucho menos de beso. Nosotros estábamos en una convención en Acapulco hace 2 o 3 años cuando salieron con lo de la influenza, ¿se acuerdan? Sí. Que cerraron, impidieron que viniera a tocar YouTube, cancelaron bodas, no había meeting, no hubo el desfile del trabajo, muchas cosas no había, no se podían juntar 3 gentes o más. ¿De acuerdo? Sí. A nosotros nos dijeron, a partir de ese momento no puedes saludar de mano. Sí. Estábamos 1200 gentes en una convención en Acapulco metidos en un salón. ¿Sabes qué hicimos? De abrazo. De mano no. Y cuando nos dijeron no puedes abrazar, bueno. El latino somos de tocar. ¿Estamos de acuerdo? Y te has fijado que muchas veces ni a tus hijos los toca por el temor al rechazo. Haz la prueba. Llega y abraza a tu hijo, a tu hija, sobre todo el adolescente. Sí. ¿Sí?
se te da como gato tratando de bañarlo. Al ratito te va a ir acostumbrando. Tenemos el miedo de abrazarlos. Tenemos el miedo de que se sientan mal porque los abrazamos. ¿Qué tenemos que hacer para romper nuestros miedos? Punto número 1, encontrar a qué le tienes miedo. Y esto no le digas a nadie, siéntate tú solito en tu casa, ahí en tu comedor, una hoja de papel y empieza a escribir. ¿Qué me da miedo? Ay, es que yo le tengo miedo a tirarme en paracaídas. ¿Por qué? ¿Cuándo te has tirado? Si no tienes la experiencia, ¿cómo sabes que es mala? Y entonces tienes que romper el miedo para tener la experiencia y comprobar. Ahí te lo pongo de esta forma. Todo el mundo, acuérdense por favor de cuando tenían por allá de 9 o 10 años e iban a dar, muy abajo, 12 años, iban a dar su primer beso. Bien de novio, de boquita abierta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo por eso me fui a los 8 o 9. Bueno, cada quien en su etapa. Quiero que te acuerdes, ¿sí? Y quiero que te acuerdes que además no lo ibas a dar porque tú querías. ¿Sí? La raza, ¿sí? Tú, el miedo, ¿sí? La pena, lo desconocido, y si no me gusta, y si me embarazo. Porque si le decían las mamás a uno, yo no me dejaba besar porque decía, no te das un beso y vas a salir embarazada. No, yo tampoco me dejaba besar por eso. El que besaba embarazaba, entonces yo me besaba. Para darte caso. Entonces venían todas estas dudas, todos estos temores, ¿sí? Recibiste el primer beso. A los 12 años con el miedo de que ya estabas embarazada. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, ¿sí? Tampoco no te gustó y te seguiste de allí bien picado. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Te lo puedo poner con el caso del tequila. No todo el mundo toma, pero la primera vez que tomas un tequila dices, guácala, ¿qué porquería es esto? ¿Sí? Media botella después dices, tráigate otra. Es decir, le tenemos miedo a lo desconocido. Empezamos a probar, ¿sí? Empezamos a romper, a ver que no es cierto, ¿sí? Que nos va a suceder nada malo. Y entonces empezamos a aplicar el conocimiento, a aplicar esa experiencia que hemos ido adquiriendo hasta volvernos expertos en ellos y el miedo deja de existir. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, levante la mano por favor, en forma muy honesta, quién de ustedes es un experto o experta en besar? Hasta de las creí. Ok, entonces si no son expertas, por favor, practiquen. Hay que practicar, acuérdate que es como se vuelve un experto. Si no tienes con quién, ¿te acuerdas de mucho gusto? No lo conozco, pero nomás escoge algo que te agrade, ¿no? Entonces, identificas tu miedo, ¿sí? Te pones a hacerlo. Haz lo que más temas y vencerás. ¿A qué hora haces eso que te da temor? Por ejemplo, hay mucha gente que le tiene miedo al teléfono. ¿Sí sabían eso? Sí, que le da pánico el teléfono, ¿sí? Suena el teléfono y se meten abajo de la cama, ¿sí? ¿Sí? O que dices, oye, ¿ya le hablaste a tu mamá? Mañana. Mejor voy el domingo a verla, ¿sí? Por no agarrar el teléfono. Entonces, si a ti te da miedo el teléfono, lo que tienes que hacer es levantándote, agarras el teléfono y le marcas a alguien. Oye, son las 6 de la mañana. Si tú estás despierto, el otro porque puede estar dormido. No me he equivocado. Ay, disculpe, señor. No es usted mi tío Pepe. Porque me llamo Pepe, pero usted quién es. No, no le digo porque me la mienta. Pero empiezas a hacer llamadas para quitarte el miedo. Si lo que más miedo te da, ¿sí? Híjole, ya me dijo el doctor, ya me dijo todo el mundo que tengo que hacer ejercicio, pero me da miedo salir a correr porque está solo, porque yo sola como loca, porque, ¿sí? Bueno, empieza a salir, ¿sí? De tu casa a la esquina y te regresas.
Y el día siguiente en tu casa a la esquina te regresan 2 o 3 veces. O sea, empieza a hacerlo, pero empieza a hacerlo para que empieces a romper el miedo. ¿Qué harías? ¿Dónde vivirías? ¿Qué ropa traerías puesta? ¿A dónde te estarías viendo? ¿Con quién estarías si no tuvieras miedo de hacerlo? ¿Sí? Vamos a pasar un pequeño video. ¿Sí? Es uno de mis videos de cabecera, es un video que yo intento ver por lo menos 2 veces a la semana. ¿Sí? Pensamiento ganador. Conectar ese hit, ¿es posible o no es posible? La pregunta te la hago porque al final tú tienes que decidirlo. Porque como decía Henry Ford, si tú crees que puedes o que no puedes, estás en lo cierto. Si tú le apuestas a ganar o le apuestas a perder, vas a estar en lo cierto. Porque el que le apuesta a perder, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son sus probabilidades? Las de perder. O sea, no es posible ganar un juego que estamos jugando con pensamiento perdedor. Y no te imaginas la cantidad de gente que está ya jugando el juego de sus vidas con un pensamiento perdedor y después preguntándose ¿por qué estoy perdiendo? La única manera de tener la probabilidad, no la seguridad, pero sí la probabilidad de ganar, es estando dispuesto a entrar a jugar con un pensamiento ganador. ¿Y qué es un pensamiento ganador? Es un pensamiento que se aferra a varias convicciones, entre ellas 4 que considero fundamentales. La primera, sí es posible. Es que tú decidas apostarle, porque al final es una apuesta. ¿Sabes? O sea, al final llega un punto donde para muchas cosas es una cuestión de fe. ¿Estás dispuesto a tener fe en el proceso? ¿Estás dispuesto a tener fe en ti? ¿Estás dispuesto a tener fe en la vida? ¿Estás dispuesto a tener fe en tus compañeros? ¿O no? Al final es una apuesta. Y los ganadores le apuestan a que sí es posible. Que sí es posible, que tiene que haber alguna manera. Porque date cuenta de esto. Mientras tú confíes, creas, le apuestas a que sí es posible, el juego continúa. La pelota está rodando. Y mientras la pelota ruede y el juego continúe, es posible anotar, es posible conectar, es posible ganarlo. Pero cuando alguien dice, no, esta vaina no se puede, ahí se acabó el juego. Y ahí ya se terminaron las posibilidades. Por lo tanto, aférrate a la idea de que sí es posible. Tiene que haber una manera. Ahora, sí es posible porque además tú decides también apostarle a otra convicción y es que sí hay con qué. O sea, sí es posible porque yo reconozco y me conecto con la idea de que sí tenemos con qué. Aquí sí hay talento, aquí sí hay posibilidades, aquí sí hay equipo, aquí sí hay oportunidades de sinergia, aquí sí tenemos con qué. Sí podemos porque hay con qué. No es un sí podemos en el aire, es un sí podemos que está basado en la convicción que tenemos también por el valor de lo que somos. Que nos faltan cosas, que no tenemos todos los recursos que queremos, que a veces sí, pero aún así, aquí hay con qué. Es posible, sí hay con qué, pero hay una tercera convicción, que lo vamos a lograr. Esto apuesta a que lo vamos, y ahí el énfasis es en vamos, es en el plural, es en el equipo. Es recordarte de que el éxito no es un juego aislado, es un juego que se juega, se gana, se vive, es en equipo. Somos todos quienes lo vamos a lograr. Y es justamente cuando yo vaya más allá de mi individualismo, de mis egos, o de mi deseo por figurar, y realmente sobreponga el objetivo del equipo por encima de eso, que lo vamos a lograr. Porque recuerdo que si el equipo está perdiendo, ¿quién está perdiendo también? Y yo también estoy perdiendo. Porque mi única manera de ganar es cuando gana el equipo. Realmente. Ahora, hay una cuarta y última convicción, que para mí es de las más determinantes de todas, y es lo que más diferencia a un perdedor de un ganador. Porque todo lo anterior, si no está esta cuarta convicción, deja de tener fuerza. Y es esta. El ganador, por sobre todo, es quien decide asumir, en última instancia, depende de mí. En última instancia, resolver la situación, echar para adelante, solucionar el problema, cumplir los objetivos, lograr la visión, depende en última instancia de mí. Claro que sí, depende de los otros también, por supuesto. Somos un equipo y por lo tanto si el otro no está jugando, eso me afecta. Pero más allá de eso, esta convicción lo que te lleva es a no verte como una víctima de las circunstancias, sino más bien como asumirte como el dueño de tus circunstancias. De que si las circunstancias están en tu contra, pues tú decides qué hacer ante eso y tú buscas la oportunidad para salir adelante, no te quedas esperando.
Dependes de mí. El depende de mí, el que cree y se convence de que depende de mí, no es el que se queda esperando a que venga, a que la solución la traigan o a que se dé la oportunidad. No, es el que sale a buscar la oportunidad, es el que sale a crear la oportunidad, es el que sale a que las cosas se den, a moverse, a ir tras eso que tú has decidido que es tuyo. Y es posible. Y hay con qué. Lo vamos a lograr. Y depende de mí. Y simplemente recuérdate de esto. Una frase que una vez encontré en Perú. Fui a dar un taller allá a Perú y me encontré en uno de las paredes, en una gran pancarta, esta frase. ¿Quieres lograr lo que aún no has alcanzado? Necesitas hacer lo que aún no has intentado. Miedo cada vez que me empieza a dar pena, ¿sí? Me tengo que acordar que depende de mí. En última instancia depende de mí. Tú llegas con tu marido y te traes el resentimiento con tu pareja, con tu señora, de que ¿por qué nunca me invitas un cafecito? Pero no te atreves a pedirlo porque ¿y si se enoja? ¿Y si se molesta? Entonces tú vas a llegar el día de hoy y te vas a acordar que depende de ti, le dices, oye, invítame un cafecito, dale. ¿Sí? Y vas a forzar a romper tu miedo, vas a hacer lo que tú necesitas empezar a hacer para que las cosas empiecen a dar. Necesitas meter gente, ya les hablaste por teléfono, me da miedo y si me dicen que no, bueno, si no les hablas ya te dijeron que no. Necesitas hacerlo para ver si es cierto que te van a decir que no, ¿sí? Porque si te dicen que sí, ¿qué? Dice, tengo un negocio, te invito, yo sé que me vas a decir que no, yo ya lo sé, pero no importa. Ahora dime que sí. ¿Si quieres? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hago? Realmente nuestro miedo es al éxito. No tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al éxito. ¿Al qué hago si me vuelvo rico? ¿Al qué hago si gano suficiente dinero y me salgo de esa colonia donde ya no viven mis amigos? Donde mis hermanos no van a querer ir porque soy el rico. ¿Sí? Porque traigo un buen carro y van a decir que qué pedante soy. Yo tengo un amigo que se volvió rico en un negocio multinivel. Llegó a su casa a visitar a su papá, llegó en una Homer limousine, ¿sí? Con chofer, ¿sí? Y el papá le dijo, nomás vete, párate que la vuelta, me da pena que los vecinos vean que tú eres de esos ricos. Imagínate la programación tan fuerte que traemos para tener miedo a triunfar, ¿sí? Y nos lo han dicho. ¿A quién se lo dijeron? No te la mano si tú lo viste esto una vez y sobre todo si te lo dijeron a ti. No saque la cabeza porque se la cortan. ¿Sí? ¿A quién le dijeron que no puede ser igual que los demás? ¿Para qué te quieres? O sea, ¿a dónde nos está llevando toda esta programación? Entonces depende de ti el día de hoy entender que tu miedo no existe. Tu miedo no existe, es algo que tú crees, ¿sí? Que existe. Y lo empiezas a enfrentar, ¿sí? Es como la chica con el lobo, lo empiezas a enfrentar y te vas a dar cuenta que era un fantasma, que no existe, que es humo, que es una ilusión aquello que te está deteniendo. La única forma de comprobarlo es que lo empieces a enfrentar. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, ponle atención con esto, ¿sí? Esta pregunta es bien seria, es una pregunta que necesito que me respondas con mucha honestidad. El día de hoy, no te lo puedo preguntar dentro de un mes, el día de hoy, saliendo de aquí, hoy en la tarde, ¿estás dispuesto a hacer algo que normalmente te da miedo para vencerlo? ¿Estás dispuesto a hacer algo? Sí. Sí. Ok, foto porque mañana lo vamos a preguntar. A ver qué me dice. Entonces yo con esto me retiro. Muchísimas gracias. Les deseo una vida llena de valor, sin miedo.